Hola, depende de la hora que mires el video. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Quiero agradecerles por siempre oír estas historias. Y mandar un saludo a todos los que comentan, dan like y están suscritos. Esto me motiva a subir más contenido al canal. Habiendo dicho mis palabras, iniciamos. Desperté en tierras de leyenda, donde el destino quiso reinar. Si tu corona pesa en silencio, yo lucharé para cambiar. Entre espadas, cenizas y dudas, mi camino no tiene final. Aunque el futuro sangre en mis manos, contigo no voy a fallar. Entre espadas, cenizas y dudas, mi camino no tiene final. Aunque el futuro sangre en mis manos, contigo no voy a fallar. El tiempo me llamó para estar junto a ti, cabello, renacer así peleamos aquí. Romperé la maldición que tu alma selló. Seré tu escudo eterno, victoria mi razón. Para estar junto a ti, cabello, renacer así peleamos aquí. Romperé la maldición que tu alma selló. Seré tu escudo eterno, victoria mi razón. Descargo de responsabilidad. Los personajes presentados no me pertenecen, créditos a sus creadores. Para hacer crecer más al canal, denle clic a me gusta, y suscríbete para no perderte las notificaciones. Capítulo 10 al 12. Arturia se cruzó de brazos y desde su posición, agazapada tras un árbol, observó en silencio a Sir Hector y Kai. Estaba segura de que la estaban evitando. ¿De qué otra manera podría explicar por qué se negaban a quedarse cerca de ella? Era demasiado sospechoso, y el creciente secretismo entre ellos solo avivaba aún más su curiosidad. Viajaban de ida y vuelta desde Bristol, abasteciéndose de comida y provisiones para el campamento que ella sabía que no necesitaban, pero quizás Kai las necesitaba para la guardia de la ciudad. Kai y Sir Hector se dirigieron rápidamente a los establos de los caballos tras recoger unas ollas y sartenes de la casa y meterlas en una bolsa sellada con hilo. ¿Para qué traer ollas y sartenes? Arqueó una ceja al ver sus acciones, pero los siguió rápidamente, escondiéndose tras varios bushels de trigo cosechado para continuar su investigación. Sin embargo, cuanto más observaba, más confundida estaba. ¿Comida, armas, mantas, Shirou? Parpadeó antes de frotarse los ojos. ¿No había ido a una reunión con el barrón? Desde la distancia, podía ver el ceño fruncido de Sir Hector y la tensión en el de Kai. ¿Qué estaba pasando? Mejor aún, ¿por qué nadie se lo contaba? La ira sustituyó a la curiosidad y poco a poco, se le ocurrió la idea de darse a conocer. Enseñarles a no ocultarle nada. ¿Cómo se atrevían?
No deberías haber hecho eso, muchacho. La voz de Sir Hector la detuvo. Lo que hiciste bien podría generar rencor contra tu familia, seas Ashton o no. ¿Qué? ¿De qué estaban hablando? Se refugió tras los fanegas y se tapó la oreja con la mano para oír mejor. Un truco sencillo que aprendió de un comerciante que pasaba por allí. ¿Y crees que el barón Frederick habría escuchado de otra manera? Dijo Kai distraídamente. La familia de ese hombre tiene los mismos vínculos con los demás nobles del país. Incluso con la reputación de Shirou, difícilmente se inmutaría sin una demostración de fuerza. Evidentemente, algo que tú mismo has experimentado, primer caballero de Uther. Sir Hector guardó silencio, el tiempo suficiente para que Arturia comenzara a darle vueltas a la información. No le gustaban las conclusiones a las que llegaba y solo sentía lástima por quien había agraviado a su guardián. Lo siento, muchacho, por meterte en este lío, dijo Sir Hector. Tenía un presentimiento sobre lo de hoy, y vaya si no era cierto. No tienes nada de qué disculparte. Arturia miró por encima de los celemines y observó a Shirou hablar mientras apretaba las riendas de un caballo. Lo habría hecho de todas llenas. Kai golpeó a Shirou en la cabeza. Y por eso mismo se disculpa. Primero la bestia, y ahora esto, ya tienes bastante. Shirou miró a Kai con el ceño fruncido, sin saber a dónde quería llegar. Cada situación en la que se había involucrado había sido por voluntad propia. Kai y Sir Hector no deberían tener que disculparse por algo que él mismo decidió hacer. Dios mío, ¿de verdad no lo entiendes? Shirou levantó una ceja mientras ensillaba los caballos restantes. Lo que has hecho por nosotros y por todos en Bristol es algo que nadie más podría haber hecho, dijo Kai mientras Arturia asentía desde detrás de los Bussells. Shirou había convertido Bristol, de un pueblo anónimo, en un centro comercial de valor estratégico. A pesar de lo aislada que estaba Arturia, incluso ella comprendía el valor de Shirou para Bristol. Las historias sobre las armas de la forja de hierro se extendían por los pueblos vecinos y rápidamente llegaban a los reyes locales. Aún así, las noticias de las hazañas de Shirou contra la bestia solo avivaron la pasión del famoso cazador de bestias. ¿No entiendes por qué no queremos añadir más carga?, continuó Kai. No. Ni tú ni Sir Hector me están obligando a actuar, así que ¿por qué tengo que disculparme? Kai se rascó la cabeza con frustración. No era justo seguir echándole más y más responsabilidades a alguien tan dispuesto a asumirlas todas, pero ese era el punto. Shirou quizá no entendía por qué otros le compadecían, ya que toma lo que otros consideran un gran favor como un simple recado de un amigo. ¿Y esto? No era un simple favor, ni un recado. Esto es completamente diferente, argumentó Kai. Te has metido en un lío. Arturia, resonó la voz de Sir Hector. Arturia se puso rígida mientras el silencio dominaba la platea. Sir Hector suspiró mientras miraba con severidad a la rubia agoge que asomaba entre los fardos de trigo. Nunca serviría ni para asesina ni para ladrona, pensó antes de abrir la boca y hablar. ¿Te importaría explicarte? Arturia apareció torpemente antes de calmarse, como si no hubiera hecho nada malo. La mirada de Arturia se desvió hacia los establos antes de que la inspiración la asaltara. Solo hacía lo que me pediste, dijo mientras caminaba con seguridad hacia el establo reparado de Jamley. Me dijiste que alimentara al ganado. Entonces, ¿por qué la necesidad de esconderse? Arturia se irguió y habló con frialdad. Vi un deshilachado en el envoltorio de los Bussells. Bazofia. Arturia le lanzó a Kai una mirada mordaz. Y decidió ver si había otros a los que llamar la atención. No hay ni una sola pelea, dijo Shirou, arrodillándose junto a los Bussells, con el rostro expresado en honesta confusión. Maldita sea, Shirou. Arturia se giró hacia la mirada inquisitiva de Sir Hector y la sostuvo con la suya. No se rendiría, ya era mayor, ya no era una simple niña que desdeñaba a los cerdos. Evidentemente, Sir Hector lo sabía tan bien como él, mientras miraba a Shirou con ojos fríos. Arturia contuvo la respiración. Era un tirano. No se atrevería. No harás más, Foo, me tengo que ir. Balbuceó Arturia rápidamente antes de salir corriendo. Lo que no oyó, no podía ser castigada. Kai silbó al ver correr a Arturia. Nunca la había visto correr tan rápido. Aún así, se giró hacia Sir Hector y Shirou. Fue muy ingenioso asustarla así. Sir Hector dejó escapar el aliento y relajó la tensión de sus hombros. Es lo mejor así. Ya le pedí un favor a David para que la cuide mientras no estamos. ¿Pasa algo, querida?, preguntó Lady Abigail.
El barón Federico no se movió de donde estaba, mirando por la ventana del centro de la ciudad, su alojamiento durante su estadía. Estimado. El barón Federico se volvió hacia su esposa e inclinó la cabeza. Abigail, mi amor, he cometido un grave error. Abigail frunció el ceño y se sentó junto a su esposo. Nunca lo había visto ceder ante nada, ni lo había oído quejarse. Se echó el pelo hacia atrás, tras la oreja, y levantó la cara de su esposo. Él apretó el rostro contra su mano y la miró con calma. Ese se parece más al hombre con el que recuerdo haberme casado, dijo. Guapo, seguro de sí mismo, sus ojos se posaron en los adornos que solía llevar el barón Frederick, y los entrecerró. Y sin adornos. El barón Federico no estuvo a la altura de las circunstancias. Ahora Abigail estaba preocupada. Siempre tenía algo que decir sobre los adornos que ahora usa. ¿Qué pasó, querida? Y así, el barón Frederick habló de cómo había hablado con el barón y el viejo caballero de Uther, Sir Héctor. Cómo lo tenía todo bajo control, todas las piezas en sus manos. Un medio encontrado en una carta para obligar a Sir Héctor a obedecer, y el respaldo para reprimir a cualquiera que se le opusiera. Todo cambió cuando Ashton entró en la habitación. Una línea de nobles extintos resurgiendo repentinamente de la nada. Era cosa de cuentos, no de la realidad. El Ashton era una sorpresa, pero el barón Frederick confiaba demasiado en sí mismo y en su propio apoyo como para no percatarse de la bestia en la habitación. No solo una sorpresa, sino un punto de inflexión militar. Un mago. Había ofendido a un mago. Fuego, agua, tierra, viento. Controlaban los elementos. ¿Qué era un ejército de 1000 hombres comparado con la magia? Absolutamente nada. Merlín y la bruja Morgan eran prueba de ello. Abigail se frotó el puente de la nariz. ¿No es culpa de tu temperamento? Siempre te lo advertí, pero de poco sirvió. Se animó al darse cuenta de repente. Cariño, ¿no entiendes lo que acabas de hacer? Condenó a nuestra familia. El barón Frederick hundió la cara entre las manos. No, has asegurado la victoria para el país. Los ojos de Abigail brillaron de asombro. Un mago, querida. Has reclutado a un mago. No importa lo joven que sea, puede usar la magia como los héroes de los cuentos infantiles. El barón Frederick levantó la vista de sus manos y suspiró. ¿A costa de guardar rencor contra mi familia? No podemos enfrentarnos a un mago, y mucho menos confiar en la influencia de los reyes locales. Abigail frunció los labios. Su esposo tenía razón. Pero... ¿no lo describiste como alguien que se enojaba fácilmente? Fue solo después de que insististe en traer al hijo menor de Sir Héctor, ¿verdad? ¿Qué importa? Ya lo ofendí, al último de la familia Ashton. Abigail arqueó una ceja. Por lo tanto, le compensamos. Así de simple. El barón Frederick simplemente asintió y volvió a mirar por la ventana el centro del pueblo. Viajarían al amanecer. Al amanecer del día siguiente, Arturia se frotó los ojos con cansancio mientras yacía despierta en la cama. Se estiró, disfrutando de la satisfacción celestial que le proporcionaba a sus articulaciones. Cerrando los ojos, se cubrió los hombros con las mantas y se acurrucó en su almohada de plumas intentando conciliar el sueño, pues aún era demasiado temprano. Sin embargo, el silencio de la casa la mantuvo despierta. ¿Dónde se oyó el gruñido de Kai después de que Sir Héctor lo obligara a levantarse de la cama y a ponerse a hacer guardia por la mañana temprano? ¿Dónde se oyó el gruñido de Sir Héctor preparándose para visitar el centro? A regañadientes, se incorporó apoyándose en las manos y rápidamente sacó los pies de la cama, para no perder la motivación y volver a dormirse. El frío repentino del suelo de madera bajo sus pies la obligó a recobrar el sentido y la despertó por completo. Bostezó, tapándose la boca con una mano mientras comenzaba a cepillarse el pelo enredado. De nuevo, sintió celos de Kai. Él tenía un don natural para la espada, era instructor de caballeros y tenía el pelo liso y brillante, mientras que ella era todo lo contrario. Dejando a un lado el pelo brillante, nunca había sido muy hábil con la espada. Toda su habilidad se había forjado con trabajo duro y dedicación, mientras que Kai apenas entrenaba. Basta de trapear. Negó con la cabeza y recogió su ropa, deteniéndose al mirar el collar escondido bajo la almohada que Shirou le había regalado por su cumpleaños, lo llamaba así. Dudó, pero finalmente se acercó y lo recogió. Una joya de marfil estaba incrustada en el centro, unida por ligeras cadenas entrelazadas de color caléndula. ¿De dónde lo había sacado Shirou? No lo sabía, pero era hermoso. Su corazón empezó a latir con más fuerza.
Un caballero no necesita esas cosas, recordó haber dicho. Frunciendo los labios, miró en silencio a su alrededor antes de ponerse el collar y soltarse el pelo. ¿Qué aspecto tenía? ¿Era bonita o fea? No lo sabía, pues nunca participaba en las reuniones de las jóvenes del pueblo. Su curiosidad no hacía más que crecer mientras se debatía consigo misma. Sin darse cuenta, se dirigió al espejo, pero se detuvo al darse cuenta de lo que hacía. Un caballero no tiene necesidad de tales cosas. Hizo una mueca antes de recogerse el pelo y quitarse el collar, dejándolo en la palma de la mano mientras no sabía qué hacer. Tras mucho debatirlo, regresó a su cama y lo escondió de nuevo debajo de la almohada. Se había levantado por una razón, y esa razón no era mirarse al espejo. ¿Por qué había tanto silencio a la hora en que Kai y Sir Hector solían despertarse? Su pregunta no se resolvería quedándose en su habitación. Decidida, se dirigió al comedor, pues el desayuno era el plato principal de su familia. El hambre era su enemiga y no se dejaría vencer por tener el estómago vacío. Caminando descalza por el pasillo hacia la cocina, se preguntó si descubriría lo que Sir Hector y Kai le ocultaban. No le preguntaría a Shirou, pues siempre estaba ahí para ayudar, y no podía imaginarlo ocultándole nada importante. Cuando entró en la cocina, solo hubo una cosa que notó. En la cocina no se había utilizado nada. Kai y Sir Hector no habían estado allí, y eso en sí mismo era sospechoso. Siempre desayunaban por la mañana. No haber usado la cocina era imposible. Con cautela, le dio la espalda a la cocina y entró en el comedor, donde encontró la respuesta. Allí, sobre la mesa, iluminado por los rayos dorados del sol naciente, había un único pergamino sellado. El siguiente fic llega a ustedes gracias a Translator Light Novels. Si escucha este audio en otro canal solo lo copiaron y pegaron. Viajaban hacia el oeste para reunirse con la guarnición principal estacionada a cierta distancia de la ciudad de Gales. Shirou se sentó ociosamente en un carro mientras los demás armaban el campamento, pasando el tiempo inspeccionando un diario desgastado que había tomado de la mansión Ashton. Siempre odié cómo cada invierno me arrebataba a mi marido, pero este invierno fui feliz. Con una manta calentita sobre los hombros y un tazón de puré de papas para alimentar a mi pequeño tesoro. Shirou arqueó una ceja al levantar la vista y notó el creciente número de miradas. Al principio, estaba acostumbrado a los pocos que se habían detenido a observarlo. Aquellos que se habían ofrecido como voluntarios para luchar contra la bestia con Kai y Sir Hector hacía varios años, pero ahora se había reunido un grupo de desconocidos que susurraban entre ellos. Ni siquiera todos eran caballeros o guerreros. Algunos eran simples comerciantes que habían permitido que sus carros se usaran como transporte para los víveres. Otros eran nobles que viajaban con el barón Frederick para protegerse de los bandidos. ¿Pero qué lo hacía tan interesante? ¿Esto? Un hombre se separó de la multitud con un pequeño cuchillo de pelar. ¿Lo hiciste tú? Shirou asintió. El símbolo del arco en su obra era inconfundible. ¿Pero cuál era el problema? Fabricaba muchísimos cuchillos y armas, así que ¿qué significaba que le preguntaran por uno? Eres el herrero de la forja de hierro, dijo uno de los comerciantes, apartando al hombre del cuchillo de pelar. Sí, sí lo era. Pensó que ya sería de conocimiento público, pero parece que no. Probablemente tenía algo que ver con la forma en que se difundía la información en la época medieval. Las cartas eran caras, y no todos sabían leer ni escribir, lo que dejaba solo el boca a boca para difundir la información. Frunció el ceño al oír a alguien en la parte de atrás describirlo como un herrero descomunal. Obviamente, ahora se había demostrado que era falso. El comerciante avanzó y bajó la cabeza. Esta era su oportunidad. El valor de cualquier arma fabricada en la forja de hierro siempre se cotizaba a un alto precio, ya fuera para fines militares o de otro tipo. Si aceptaras un pedido mío para Fabri, bueno, pero si es Caperucita Roja. Shirou sonrió. Solo había una persona que lo llamaba así. El comerciante retrocedió mientras un hombre avanzaba a grandes pasos. Bueno, ya no es tan pequeño, por lo que veo, dijo Gerard con indiferencia, con el arco colgando de su cinturón. ¿Qué es el viento rápido? La multitud se abrió paso mientras Gerard se abría paso. Gerard no reconoció el título y actuó como si nada hubiera pasado. Aún así, Rojo, dijo. No pensé que servirías en el ejército. Lo último que supe es que te convertiste en herrero. Es una lástima, pero habrías sido un arquero buenísimo. Cállate, Gerard. No te quitará el puesto, dijo Charles.
¿Por qué no le pones un corcho, Lord de Atsax? Refutó Gerard. Charles farfulló. ¿Dónde estaba? Gerard se volvió hacia Shirou. ¿Te molesta esta gente? Preguntó, mirando a la multitud reunida. Ya no ganaron, es el fin del mundo. Cúbrete los ojos y huye o te matará con su espada impía y marrón. La multitud se separó junto con un Charles pálido, dejando atrás a un Kai furioso. Kai destriparía a ese maldito caballo, lo juró con la misma espada en su vaina. Los últimos años no habían sido benévolos con la reputación de Kai. Desde su primer día entrenando a los guardias del pueblo, todo se había descontrolado. Al principio, todos lo conocían como el caballero que se enfrentaba a una bestia, pero todo cambió después de la sexta vez que su espada lanzó materia fecal contra sus oponentes. Desde entonces, todos empezaron a temer el poder de Kai. Un hombre capaz de enfrentarse a una bestia, y que sumado a su espada envenenada, incluso un corte podía causar un final horrible, resultaba aterrador para la mayoría. Shirou decía que tenía algo que ver con infecciones, pero eso no venía al caso cuando nadie sabía que era una infección. Kai murmuró blasfemias en voz baja mientras se acercaba a Shirou y Gerard. Y así llega el temido caballero, bromeó Gerard. A Kai no le hizo gracia. Lo dice el arquero que puede matar a un hombre sin ser visto. Kai se cruzó de brazos. En fin, ha pasado mucho tiempo. Lo mismo digo, amigo. Gerard le tendió la mano. Kai se la estrechó. Oye, ¿qué es ese olor que sale de Sir Héctor? Kai se encogió de hombros con indiferencia. Solo algo de comida que Shirou preparó hace un tiempo. Bueno, huele de maravilla. Gerard se acercó a Sir Héctor, que estaba sentado junto a un par de brochetas sobre el fuego. No me importa si lo hago. Cogió una brocheta y hundió los dientes en la carne. Se quedó paralizado, con la mente pálida al acelerar el ritmo de su comida. Terminó la brocheta e inmediatamente cogió otra. Sir Héctor arqueó una ceja mientras se giraba hacia Kai. Está comiendo de tu parte, informó Sir Héctor con calma, mientras apartaba su porción de las manos de Gerard. Detente, bastardo. Es mío. Corrió Kai con expresión de pánico mientras Gerard se negaba a escucharlo. Shirou suspiró y sacó una bolsa de carne seca que guardaba para viajes largos. Volvió a mirar el diario, lo abrió por una página y continuó leyendo. Mi esposo fue mi apoyo, mi pilar de fortaleza durante todas las dificultades de la maternidad. Volvía a casa todos los días, cansado de lidiar con todo lo que implicaba ser duque, pero lo hacía por nosotros. Más que nunca, necesitábamos permanecer ocultos, ¿y quién registraría la residencia de un duque? Sin embargo, las bestias eran nuestras aliadas, el pacto de sangre nos mantenía fuertes. Ya era primavera, y mi pequeño acababa de empezar a gatear, algo que divertía mucho a su padre. Como la curiosidad lo venció, decidió ir a molestar al pájaro de su padre, Efrit. Efrit era mucho más grande que mi pequeño, pero se aseguraba de calmar el calor de sus plumas cada vez que jugaban. Oh, Efrit, ¿qué haría yo sin ti? Shirou, por casualidad dijo Kai de repente, disculpándose. ¿Llevaste carne para cocinar? Shirou miró fijamente a Kai, antes de mirar a Gerard, que se frotaba el estómago con satisfacción. Así que eso era lo que estaba pasando. Gerard había logrado terminar la porción de Kai, dejándole a Kai con las raciones menos sabrosas que los demás comían a su alrededor. Cerró el diario y lo dejó dentro del carro. Cocinaré un poco allí. Shirou se acercó al fuego de Sir Héctor, seguido por Kai. El carro quedó solo y desocupado. Fue entonces cuando una pequeña brisa sopló a través del campo, abriendo el diario en una sola página con una pequeña nota que se desprendió y cayó al suelo. Debería haber escuchado. Debí haberme dado cuenta de lo que realmente buscaban. La nota estaba manchada y desgastada, con pequeños rastros de sangre seca esparcidos en la letra descolorida. Lo siento. Lo siento mucho. Mi pequeño. Vamos, muchacho. David le dio una palmadita a Arturia en el hombro. Seguro que salieron de cacería. Entonces, ¿por qué me dejaron? Arturia sostenía el pergamino en sus manos, leyéndolo una y otra vez. El material en sí estaba hecho de piel de animal estirada y era difícil de conseguir. Entonces, ¿por qué desperdiciarían un recurso tan preciado y no se lo dirían directamente? Por motivos específicos, tu hermano Kai, Shirou y yo debemos abandonar Bristol. Espero que lo entiendas. No lo entendía. Casi arrugó la carta entre las manos, hasta que se contuvo a punto de hacerlo. ¿Por qué no me lo dijo? Frunció los labios pensando en Shirou.
Él jamás le habría mentido. Era su amigo y caballero. Pero ella tampoco se lo preguntó. Sus hombros se hundieron hasta que se decidió. Sé lo que estás pensando, muchacho, y Sir Hector también lo sabía. David sostenía la espada de Arturia en sus manos, a salvo de su alcance. No iría a ningún lado sin ella. Ahora ven a descansar adentro, déjame el trabajo de la granja hoy. La señora ha preparado un pequeño festín al saber que íbamos a tener otra boca que alimentar. Arturia miró su espada con indiferencia antes de entrar abatida en la casa de David. Era más pequeña que la suya, pero agradable y acogedora, con el aroma a hierba matutina. Frunció el ceño, frustrada por su propia incapacidad para perseguir a esos idiotas de inmediato. Es más, ¿en qué dirección se habían ido? No había forma de que pudiera encontrarlos sin al menos saber una dirección general, e incluso así, no había garantías. Su desánimo se hundió aún más al darse cuenta de que no podría entrenar sin su espada. «Oh, eres tú», dijo una voz emocionada. Arturia miró fijamente a la chica que estaba frente a ella, que llevaba un sencillo vestido blanco que le llegaba más allá de las rodillas. Con largos mechones de cabello rubio claro que apenas le llegaban a la cintura, Emily le sonrió a Arturia. «Tú eras quien estaba con Sir Shirou, ¿verdad?». El humor de Arturia empeoró aún más, aunque no sabía qué estaba causando su frustración. «Shirou habla mucho de ti». Emily se retorció el pelo con un dedo. «Sin duda sois los mejores amigos». ¿De verdad? Sintió que una sonrisa se dibujaba en sus labios, pero mantuvo la compostura. No serviría de nada alterar la imagen que el amigo de Shirou tenía de ella. «Espera. ¿Desde cuándo hablas con Shirou?», tartamudeó, confundiéndose, pues no estaba acostumbrada a balbucear. «Lo visito en la herrería siempre que puedo, ofreciéndole algunas de las bayas frescas que papá y yo recogimos», dijo Emily con cariño. «Así que...». Jugueteó con el dobladillo de su vestido, tomándose su tiempo para formular la pregunta correcta. Arturia se quedó paralizada, con la mirada fija en sí misma y luego en el vestido y la larga melena de Emily. No le gustaba la sensación que le subía al pecho. Ni siquiera podía identificarla. Sin embargo, le provocó un tic en el labio superior. Sin hacer caso a ninguno de los problemas de Arturia, Emily continuó. «¿Qué hace Shirou en su tiempo libre?». «Ya sabes, cuando no está en la herrería», preguntó Emily, bajando la mirada tímidamente. «¿Habla de mí?». Arturia sintió un repentino y abrumador estallido de animosidad sin causa aparente. ¿Por qué tenía que decirle algo? Se dio cuenta de que empezaba a mirarla con enojo y rápidamente suavizó sus rasgos faciales. Se alojaba en casa de Emily. Sería de buena educación no ofenderla. Se justificó. «A veces habla de ti, aunque nunca lo había oído hablar de ti». Sus pensamientos la hicieron dudar. Sir Hector no la había criado para ser esa clase de caballero, pero ¿por qué empezaba a sentirse mejor? ¿De verdad? La alegría en la voz de Emily forzó una sonrisa forzada en el rostro de Arturia, y eso fue todo lo que Emily necesitó como confirmación. Se sonrojó al darse cuenta de que ni siquiera había invitado a la mesa al invitado de su familia, Arthur, amigo de Sir Shirou. Disculpándose, rápidamente arrastró al niño rubio hacia donde su madre había preparado un banquete con el cerdo más grande del granero. «Me alegro de verlos a ambos aquí», dijo Linda, la madre de Emily. «Justo a tiempo», además, añadió David al sentarse. «Con este sistema, trabajar en el campo ha sido mucho más rápido y con mejor equipo. Es otra cosa por la que debemos estar agradecidos a Sir Shirou». Arturia asintió, ajena a la creciente admiración que sentía por su amigo. Era tan fuerte, inteligente y sabio que la gente del pueblo había empezado a pedirle consejo. Por ejemplo, qué hacer y comer en caso de la presencia del demonio, un estado que reducía a un hombre a una tos constante y dolor de cabeza. Shirou lo llamó resfriado antes de proporcionarle rápidamente un brebaje de hierbas que había recolectado en el bosque y aconsejar reposo en cama. Otras cosas que había aconsejado para protegerse de la enfermedad del demonio y los malos espíritus, era dejar de tirar sus excrementos al suelo y enterrarlos en un agujero. Los habitantes del pueblo quedaron atónitos ante los resultados. La drástica reducción de lo que Shirou llamaba el resfriado. Un nombre que sonaba realmente taimado. Hoy en día, comenzaba a ser considerado el sanador del pueblo. Otras personas con menos educación comenzaron a susurrar las palabras de un santo. Pues, ¿quién podría ahuyentar la enfermedad del diablo, sino un instrumento y mensajero de Dios? Bueno, digamos nuestras oraciones y comamos, dijo David.
Tras sentarse después de una oración, Arturia observó a Linda moverse y colocar un par de lonchas de cerdo en su plato. Con solo mirarlas, se dio cuenta de cuánto la había malcriado Shirou cocinándole constantemente. No parecía muy apetitoso comparado con la variedad de comida que Shirou siempre preparaba. Había aprendido desde pequeña que él siempre cocinaba con variedad. Una guarnición de carne, verduras y en primavera, fruta. Aún así, Sir Hector le había enseñado a no ser grosera, por lo que comía lo que le preparaban. Miró su plato y se quedó pensativa. ¿No había visitado Shirou al barrón? La idea la asaltó al posar la mirada en el cerdo de su plato. No era tocino, pero sí cerdo, y fue suficiente para recordarle lo ocurrido esa mañana. Estaba segura de que había ido a Barrons. Se lo tragó entero en 2 bocados antes de apartarse de la mesa y de la silla, atrayendo la atención de David, Emily y Linda. Tengo que irme, se excusó antes de salir rápidamente por la puerta. El viento le azotaba la cara mientras corría, pero el frío de la tarde no le importaba. Más bien, le servía para acelerar el paso a medida que se acercaba a la mansión del señor. Era un reflejo de su entrenamiento que no se quedara sin aliento después de correr a toda velocidad por Bristol, disculpándose con cada persona con la que chocaba. Puede que no tuviera su espada, pero si el señor supiera dónde se habían metido sus idiotas, sería un buen comienzo. Su paso disminuyó al acercarse a la alta puerta de hierro de la mansión y pasar por un estrecho hueco. A diferencia de Shirou, el señor no la esperaba, por lo tanto, estaba invadiendo su propiedad. Sin embargo, necesitaba hablar con él. Escabullirse nunca había sido su especialidad, pero aún así tenía que intentarlo. Sus ojos movían de un lado a otro, comprobando si había alguien cerca antes de recorrer la mansión. Shirou le había dicho una vez, de pasada, que el estudio de Lord estaba separado de la mansión principal, pues prefería vivir una vida similar a la de sus caballeros. Era algo que Arturia respetaba. En lugar de vivir con los lujos que sin duda conllevaba la vida de un noble, preferiría vivir con las condiciones de un caballero. Quizás era eso. Sus ojos se clavaron en el pequeño edificio separado de la mansión principal, un pasillo abierto que conducía a 2 grandes puertas de roble. Caminó en silencio, respirando lentamente mientras se acercaba. ¿Debería llamar a la puerta o sería mejor abrirla sin avisar? Frunció el ceño. Su código de honor luchaba en su interior. Un caballero no era un hombre que se mantuviera en la sombra, pero no estaba siendo hipócrita al colarse en la mansión. Negó con la cabeza. Hipocresía o no, lo dejaría pasar esta vez para obtener respuestas. Por lo tanto, tuvo que abrir la puerta en silencio. Tentativamente, extendió la mano y llamó a la puerta, sintiéndose desanimada. No podía hacerlo. Sin importar la circunstancia, no era natural en ella sorprender a un hombre. Pase, dijo una voz, instándola a abrir la puerta. No esperaba que. Un hombre estaba sentado solo en su escritorio, mirando un mapa. Arturia tragó saliva, con la garganta repentinamente seca al encontrarse con la mirada de James Walfred por primera vez. Shirou nunca la había llevado a ver al señor, específicamente porque decía que tenía que ver con su negocio de herrería. Sin embargo, necesitaba hablar con el señor y ahora estaba allí. ¿Esto era lo que había deseado, no? Entonces, ¿por qué le costaba tanto expresar sus pensamientos? James se rascó la barba, observando al chico rubio e inquieto frente a él, intentando articular sus palabras. Tarareó pensativo. ¿No era el asesino más joven que había visto en su vida, o eres hijo de Sir Hector, verdad? Le dio una cuerda para tirar. Sí, dijo el niño como si no tuviera problemas para articular las palabras hace apenas unos momentos. A propósito, ¿sabías a dónde fue Sir Hector? Yo y Kai, solo nosotros. James se inclinó sobre su mano, recordando las palabras de Sir Hector. No estaría contento con él si le contaba a su hijo menor a dónde habían ido. Esa era la razón por la que Sir Hector se opuso al barón Frederick. Me temo que no, muchacho. Quizás fueron de caza. Parece que el tiempo está bien ahora mismo. James esperaba que esto bastara para disuadir al chico afeminado. El chico se mordió el interior de las mejillas, con la mirada baja antes de iluminarse con vigor. Shirou, amigo mío, ¿a dónde fue? Preguntó el chico. James chasqueó la lengua. Esto iba a ser más difícil de lo que pensaba. Me temo que no lo sé. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que lo vi. Tonterías, dijo Arturia. Estábamos entrenando juntos cuando tuvo que irse a tu llamada. Estaba empezando a enfadarse, y lo sabía.
Todos le ocultaban secretos como si no fuera lo suficientemente fuerte o mayor para lidiar con ellos. ¿Por qué me mientes?, entonó, apretando los puños con frustración. James no habló como si el acto en sí mismo pudiera romper el equilibrio incierto de la sala. Un pequeño respiro que James no quería romper. ¿Qué podía hacer? ¿Mentir? No podía negarse cuando el muchacho sabía de su relación con el último Ashton. ¿Y luego decir la verdad y provocar la ira de Sir Hector? En cualquier caso, lo mejor era no decir nada. Ni Sir Hector ni Shiro podían culparlo por poner en peligro a su hijo menor. El silencio en la habitación empezaba a irritar a Arturia. ¿Por qué no respondía? La única otra razón sería que... Ella apretó los dientes y sus labios se adelgazaron. Él lo sabía. La indignación por haber quedado atrás volvió a aflorar en la mente de Arturia, y estaba a punto de estallar a pesar de lo que su semblante tranquilo sugería. Por suerte, alguien se le adelantó. Padre. El hijo de Walfred derribó las puertas de roble de una patada. ¿Por qué enviaste a Palamid y a los Ashton a la guerra, pero no a Emed? Más rápido de lo que jamás se hubiera creído capaz de moverse, Arturia agarró la nuca del hijo de Walfred. ¿Qué acabas de decir? James suspiró, allí va su tranquilo estudio. Para el 12º día de viaje, se encontraron con los refuerzos de las otras ciudades y avanzaban lentamente hacia el campo de batalla en uno de los muchos ríos llamados Glane. Gales había enviado una unidad de caballería compuesta por unas 2 docenas de hombres entrenados, otros de Brecon y Cardigan, respectivamente, enviaron 1000 hombres por cada 100 aproximadamente, leales a un noble diferente. Un estandarte de gloria y un símbolo de estatus. Meciéndose al viento, decenas y decenas de escudos de armas ondeaban como banderas sobre las picas en las que se izaban. Los caballeros los portaban en sus escudos, los nobles los mandaban bordar en sus costosas sábanas de seda. Era una tempestad de símbolos. Leones, osos, dragones, rosas y el símbolo de un lobo solitario acechando en la mansión de un viejo varón. Los caballeros de Walfred marcharon en sincronía. Kai y Sir Hector, con paso algo cojo, marchaban al frente. Era una muestra de camaradería, pues aunque los otros pueblos enviaron muchos hombres, no todos estaban entrenados en las mismas condiciones. Algunos eran granjeros de los pueblos más pobres, otros habían recibido entrenamiento, y otros habían llegado buscando fama y gloria. Carecían de solidaridad de ningún tipo. A diferencia de los caballeros de Walfred, no vivían, comían ni entrenaban juntos. La confianza solo nace de la experiencia. Fue una verdadera lástima que no toda la compañía de caballeros pudiera venir. Unos 50 se quedaron para servir de guardia en el fuerte. Los mantenían alejados mientras caminaban. La atmósfera que los rodeaba era formidable. Sin embargo, su destino era incierto. Mientras otros caminaban en dirección a la inminente batalla, ellos caminaban en dirección contraria, hacia la parte trasera de la marcha. Más concretamente, hacia una carreta que los seguía y el niño que transportaba. Shiro levantó la vista del diario que leía. ¿Necesitan algo?, preguntó con cuidado, desconcertado por la intensidad de las miradas. Kai y Sir Hector suspiraron al ver a Sir Anders avanzar con gran entusiasmo. Claro que siempre era así. Nos han asignado nuestras posiciones y simplemente estamos esperando órdenes de nuestro líder, dijo Sir Anders. Shiro tarareó pensativo, mirando el diario antes de volver a mirar a los caballeros. Se pellizcó el puente de la nariz y decidió cerrar el diario. Reclinándose, se rascó la nuca y dijo lo obvio. Entonces, ¿por qué reunirse aquí cuando los generales están allá? Señaló al grupo de nobles que discutían. Bueno, Sir Anders se estremeció visiblemente al posar la mirada en el grupo que discutía. Volvió la mirada hacia Shiro y sonrió, aún así, muy agradecido por la situación. Como dije. Nos han asignado nuestras posiciones y esperamos órdenes de nuestro líder de unidad. Shiro frunció el ceño cuando Sir Anders le puso una mano sobre los hombros. Ese eres tú. Estaban a solo unos minutos de la batalla y habían decidido acampar para descansar antes de partir a media tarde. Sin embargo, el objetivo principal en sí no era descansar, sino tácticamente. En una tienda de campaña, había un mapa dispuesto sobre una mesa larga con numerosos hombres sentados a cada lado. Sus asignaciones son absurdas, barón Frederick. El hombre que hablaba se frotó las sienes con irritación. Tenía la mirada fija y un aire de seriedad parecía rodearlo en todo momento. Este hombre era un general de guerra que había estado y vivido muchas batallas.
que al barón Frederick, hombre de poca experiencia bélica, se le hubiera concedido el derecho a organizar asignaciones le irritaba. No puede esperar honestamente mantener el frente reduciendo nuestros efectivos. Veo que su éxito en el reclutamiento le ha embotado la mente, o quizás ya estaba aturdida desde el principio. Estoy de acuerdo, dijo otro hombre. Era mayor, de pelo canoso y piel llena de arrugas. Mi bisabuelo estuvo en el ejército romano antes de retirarse. Sus textos de guerra me han enseñado todo lo que sé. Deberíamos apegarnos a las tácticas romanas, algo de eficacia demostrada a lo largo de la historia. No lo que sea esto. Si vamos a desplegarnos junto a un río, deberíamos usarlo. Reforzar el flanco izquierdo y dejar el derecho presionado contra la corriente. Todos los demás hombres en el centro marchan. Siguió un breve silencio, y la sala se llenó de las miradas hostiles de cada noble. Todos tenían sus propias opiniones y todos querían liderar el ejército. La fama y el reconocimiento flotaban en el aire. Bueno, aunque entendemos el sentido de sus argumentos, barón Baruel y Carnic, nos interesa más saber por qué falta una línea de infantería en los emplazamientos. El barón Ferdinand, noble de Brecon, habló en representación de los demás nobles que lo seguían. El regimiento de caballeros de Lord Wolfred, 200 hombres, sin asignar. Frederick se rascó la parte posterior de la cabeza y una gota de sudor le corrió por la frente. Bien, me corrijo. Están asignados, pero ¿por qué poner el mando en manos de un enano de un pueblo remoto? Claro que es un centro comercial, pero quiero decir. ¿Un lugar remoto, Ferdinand? Dijo Baruel, mirándolo con furia, con los ojos encendidos. Deberías cuidar tus palabras. ¿Le debemos un gran respeto a ese pueblo, o acaso has olvidado a quién pertenecían sus tierras? Ferdinand chasqueó la lengua y se reclinó en su silla, con los brazos cruzados. No importa, ya están muertos y nadie puede reclamar ese nombre. Frederick vio su oportunidad, con la justificación sobre sus rodillas. ¿Y si tal cosa fuera falsa? Preguntó con cautela. El aire se calmó, la habitación volvió a quedar en silencio. Fue Lord Baruel quien lo rompió. Esto no es una broma, barón Frederick, dijo Baruel en voz baja, pero con insistencia, como un cuchillo a punto de atravesar la carne. La tensión en el aire era estresante. El asunto de la guerra se dejaba de lado como si fuera insignificante. Charles de Deatzac se tragó el nudo que se le formaba en la garganta. Solo había venido a la discusión porque también era de sangre noble. No es que pasar un segundo más con ese imbécil tuviera nada que ver. Pero no se esperaba esto precisamente. Se encerró en sí mismo e intentó pasar lo más desapercibido posible. Espero que entiendas lo queridos que eran para mí, continuó el barón Baruel. Y que me dieran siquiera una pizca de esperanza. Desenvainó su espada. El destello de la vela se reflejaba siniestramente en su filo pulido. Te mataré si me mientes. Frederick sonrió con sorna. Este era su campo, su nivel de experiencia. Lo ocurrido en Bristol no era propio de él. La ira le había nublado el juicio, y ahora, con la amenaza de que un mago persiguiera a su familia, el barón Frederick de la Lengua de Plata había regresado. Y acababa de comprender cómo podía expiar su error. Un señor, no, incluso mejor. Un rey. El rey Ashton, gobernante de la tierra. Acabaría con el poder de los reyes locales y se lo devolvería a alguien digno de ser el sucesor de Uther. Y como era un Ashton, aún mejor. Tranquilícese, Sir Baruel. Las respuestas que busca ya están ante sus ojos. Piense, y reflexione con más detenimiento, en los emplazamientos de batalla que he propuesto. El barón Frederick se levantó, tomó una pluma y la mojó en un pequeño tintero. Con movimientos expertos, sus manos comenzaron a mover la pluma por todo el mapa. Líneas y grandes flechas, que simbolizaban el movimiento de cada guarnición, aparecían con gruesos trazos de tinta. Un aire de curiosidad sustituyó la tensión. Cuanto más movía las manos el barón Frederick, más atónitos se quedaban los demás nobles. Esto era. Una variante de la antigua formación de las águilas, una maniobra clásica de Ashton, tarareó Baruel. Al reducirse el número del ejército principal, se presenta una oportunidad tentadora para que el enemigo ataque. Justo cuando el águila extiende sus alas, las posiciones se dispersan a ambos flancos para rodear al enemigo. Pero esa era la estrategia. Dejando una sola abertura en la formación para que los enemigos, presas del pánico, huyeran. Y el águila ataca desde el norte después de que la presa ha sido derrotada. Pero esa era la tarea de la unidad destacada líder, las garras del águila. Entonces eso significaría.
El regimiento de caballeros del viejo barón. El barón Frederick sonrió con suficiencia antes de asentir enigmáticamente. No le tranquilizó en absoluto. De hecho, solo suscitó preguntas más importantes, pero lo que realmente importaba en ese momento era una cosa simple. Entonces el líder del regimiento destacado es, exactamente, dijo el barón Frederick mientras dejaba la pluma. El sonido resonó en el silencio de la habitación. La mirada del barón Barueld se endureció. El líder de las garras del águila era el líder de todo el ejército. Y en ese puesto, solo había uno que podía cumplirlo, pero ese hombre estaba muerto. Puede que no creas ni una palabra de lo que digo, pero ¿no deberías reservar tu juicio hasta después de la batalla?, dijo el barón Frederick. El barón Barueld gruñó antes de envainar su espada. Eres una serpiente escurridiza, pero te concedo la razón. Si esto es mentira. El mensaje era claro. Entonces, pueden quedarse con mi cabeza, dijo el barón Frederick con seguridad. Espero que no haya más que discutir aquí, y si me disculpan, me despido de todos. El barón Frederick salió de la tienda de guerra y desapareció en su carruaje. Ahora, solo le quedaba decidir cómo lograr que Ashton actuara en consecuencia. Pero Ashton era un mago, así que de todas formas, no tenía preocupaciones. ¿Me estás pidiendo que le robe tu espada a mi papá? Emily frunció el ceño. La intensidad con la que Arturia la miraba empezaba a asustarla. Sus padres habían salido y estaba un poco abrumada sin saber qué hacer. ¿Puedes hacerlo o no?, insistió Arturia. Necesitaba su espada para luchar y el extremo romo para hacer entrar en razón a su familia. Sería un pequeño golpe en la cabeza, justo lo suficiente para dejarlos inconscientes hasta que pudiera decidir qué hacer. Fueron a la guerra. Fueron a la guerra. No sabía qué haría la próxima vez que viera a Kai o a Shirou. Sir Hector estaba descartado, pues ya estaba envejeciendo, pero ¿y esos dos? Se le ocurriría algo. Muchísimas cosas. Emily retrocedió, completamente abrumada por la media sonrisa desquiciada en el rostro de Arturia. Aún así, siguió adelante. Hubiera sido de mala educación huir, y más aún viniendo del hijo de un caballero. No se trata de si puedo o no, sino de por qué, empezó Emily rascándose la cabeza. ¿Le robarías a Sir Hector sin motivo?, argumentó. No cedió a Arturia. Entonces, ¿por qué? Se fueron a luchar. Estalló Arturia, dejando que sus emociones dictaran sus palabras. Era la primera vez que se expresaba tan abiertamente, y nada menos que delante de una conocida. Aún así, contenerse por nimiedades como las bromas de Kai y su deber en la pocilga era sencillo, pero irse a luchar y que Sir Hector le sirviera la comida era completamente diferente. Sir Hector, Kai y Shirou. Se fueron sin mí. Emily se quedó quieta, con el rostro inexpresivo. ¿Se fue a luchar en una guerra? Frunció el ceño, pero aún tenía algunas preguntas que hacer antes de emitir un juicio. ¿Y pensaste por qué?, preguntó. Todos deben pensar que soy débil, razonó Arturia débilmente, con los hombros hundidos y la mirada baja. De hecho, si Emily hubiera observado con suficiente atención, habría notado el leve temblor en el labio inferior de Arturia. No, en absoluto. Emily recordó todos los elogios que Shirou le dedicaba a Arthur. Su rápida capacidad de aprendizaje, su dedicación y su tenacidad. Shirou no consideraba a Arthur débil en absoluto. Por lo tanto, lo mismo debería aplicarse a la familia de Arthur, lo que significa. Miró a Arthur a los ojos y decidió transmitirle lo que debía ser cierto. O querían protegerte. De pequeña, su padre, tras recibir lecciones de Sir Hector, le leía mientras dormía. Siempre eran historias sobre cómo el héroe rescataba a todos, pero lo que ella realmente entendía era el motivo de su lucha. Para proteger a los que dejó atrás. Arturia guardó silencio antes de hablar en voz baja. No necesito que me protejan, dijo. Entendía a qué se refería Emily. Le había pasado lo mismo cuando Kai intimidaba constantemente a Liamrey. Sin embargo, lo que le importaba era el deseo más básico. Solo quiero luchar junto a ellos. Emily estaba de acuerdo con ese sentimiento. Después de todo, era algo que ella misma había imaginado cuando su padre le leía en sueños. ¿Por qué el héroe debía luchar solo? Pensó en Shirou luchando para proteger a Bristol, y luego en Shirou luchando solo para protegerla a ella. Hizo una pausa en sus reflexiones, con la sangre subiéndole a la cara. Ese último pensamiento no era tan malo, pero se dio una palmada en las mejillas, provocando que Arturia arqueara una ceja. Ahora no era el momento.
Si te ayudo, empezó, con la determinación reflejada en sus ojos. Entonces voy contigo. Aunque no pudiera luchar, podría estar ahí para coserle la ropa rota, prepararle un festín o algo útil. El héroe no debía luchar solo. Era tarea de sus amigos luchar a su lado. Luego, su tarea era cuidarlo, como una princesa y su caballero. Sus mejillas se sonrojaron nuevamente. A Arturia no le gustó la mirada de Emily, pero no tenía otra forma de conseguir su espada. Ve bien, dijo. Emily asintió, antes de correr de vuelta a su casa y entrar en la habitación de su padre. Sabía dónde guardaba todo lo importante. Debajo de su cama, cubierto por un pequeño montón de heno destinado a que un perro durmiera sobre él si decidían tener uno. Era un camuflaje secreto que había convencido a su madre para que compartiera con ella. Aunque robar a espaldas de su padre probablemente no era el propósito esperado. Así que con cierta culpa, Emily palpó debajo de la cama de su padre y sacó una pequeña, pero pesada, espada de acero. Susurró una disculpa silenciosa, pero pensó que solo estaba siguiendo el consejo de su madre. Sigue tu corazón. Toma, dijo mientras le lanzaba la espada a Arthur. Será mejor que nos vayamos antes de que mamá venga de vernos. Arturia asintió, feliz de reencontrarse con su Art. Ahora solo quedaba perseguir al trío de idiotas, pero ¿cómo? En ese momento, un pensamiento la asaltó. Liamrey. Sin duda, había crecido lo suficiente como para cargarlas a ella y a Emily después de los últimos años. Con la decisión tomada, ella y Emily regresaron rápidamente a su casa sin ser vistas. Sin embargo, el hijo de Walfred los esperaba allí, con los brazos cruzados. «Vas a buscarlos», declaró. «Y yo voy contigo». El hijo de Walfred supo desde que vio a Arthur salir furioso del estudio de su padre que no iba a aceptar un no sin más. Por lo tanto, su siguiente paso era obvio. Sea como fuere, lo que más le preocupaba era encontrar la casa de Arthur. Nunca había tomado la iniciativa de buscar algo. Siempre era más fácil enviar a alguien a explorar y luego simplemente seguir cuando todo marchara bien. Es decir, estaba exhausto cuando finalmente encontró la casa, y sumamente frustrado al darse cuenta de que la persona que buscaba ni siquiera estaba allí. Sin embargo, tuvo la suficiente valentía para no mostrar su frustración, y valió la pena cuando la persona que buscaba apareció en ese preciso instante. Arturia miró al hijo de Walfred y respondió así. No, respondió rápidamente, con Emily escondiéndose tras ella. Imperturbable como su padre lo había criado en las artes de la política, donde incluso la más mínima vacilación podía costarle caro, sonrió condescendiente. Pero sé dónde estarán. Fue como si un rayo hubiera caído sobre Arturia. Su rostro se quedó completamente inexpresivo. Era cierto que ella y Emily podían perseguir a los idiotas, pero ¿en qué dirección? No sabía qué haría si descubría que había estado cabalgando en la dirección equivocada. A regañadientes, lo aceptó en el grupo, pero pronto se topó con el mayor problema. Liamrey no tenía espacio suficiente para llevar a 3 personas, no sin arrastrar a una por el suelo, y eso era una muerte segura. Entonces, ¿por qué viene el campesino? El hijo de Walfred interrumpió sus pensamientos. Apretó los puños. Se llama Emily, no campesina, y si sigues llamándola así, sea cual sea el lugar, no vendrás. El hijo de Walfred chasqueó la lengua. Entonces, ¿por qué viene? ¿Qué gana? Pensándolo bien, Arturia tampoco lo sabía. Volvió la mirada hacia Emily, esperando una respuesta. Con toda la atención centrada en ella, Emily jugueteó con los pulgares y no pudo responder. Su corazón no podía soportar un golpe tan fuerte como para admitir que había venido simplemente a cuidar de un solo hombre. Se mantuvo el silencio hasta que Arturia se encogió de hombros ante el hijo de Walfred. Estaba en deuda con Emily y no la presionaría para que le explicara sus motivos. En cuanto al hijo de Walfred, habría insistido más en el asunto si no hubiera considerado lo que significaría para él. Ahora mismo, necesitaba que se lanzaran a la lucha. De lo contrario, simplemente permanecería bajo la sombra de su padre como hijo de Walfred. Arturia se llevó una mano a la barbilla antes de fruncir los labios. Habían pasado varios días desde que se enteró de las escapadas de su amiga y su familia, y ahora estaba a una distancia desesperada. Con el hijo de Walfred, podría encontrar su paradero, pero ¿cómo iba a llegar ahora que Liamrey estaba descartada? ¿Dejar a Emily? No, era deshonroso. En ese momento, una gran sombra se cernió sobre ellos. El batir de alas. La ráfaga del viento.
Una mirada de horror. Y una mirada de reconocimiento. Bestia. Gritó el hijo de Walfred, tambaleándose hacia atrás junto con Emily. La reacción de Arturia fue diferente. Avanzó con cautela hacia el enorme halcón brillante, ahora casi 6 veces más alto que ella, con una mano extendida hacia adelante. «Efret». Ella llamó.